Tiene la palabra Tula Benítez por la experiencia peruana. Prego, Tula, cuando quieres. Apreciado profesor Roberto Romboli, coordinador del panel, todo el equipo en la organización. Muy buenos días para la comunidad en América, muy buenas tardes a los distinguidos colegas en Europa. Los saludo desde Trujillo, Perú. Realmente un honor participar en esta jornada. En verdad, el título del panel, Los derechos en tiempos de pandemia, una visión panorámica a nivel mundial, motiva a iniciar esta intervención señalando que los ciudadanos peruanos percibimos como una suerte de vértigo desprendido de la naturaleza, implacable, demoledor, dura, la denominada pandemia COVID-19. Llegó al Perú en marzo 2020. Han transcurrido desde entonces 2 años y aunque aparece hoy día la pandemia un tanto abatida, su fatídica y letal tarea de causar estragos en la humanidad, particularmente en nuestro país, todavía continúa, ¿no? Para ese entonces, Perú marchaba a la deriva en materia de salud pública, pues no existía, o si existía en su mínima expresión, planes de inmediata aplicación. En realidad, el gobierno era incapaz de articular una oportuna defensa del capital humano. Basta recordar que, por ejemplo, en un hospital de la capital, Lima, se experimentaban vacunaciones masivas a manera de prueba sin conocerse hasta entonces sus resultados y lamentablemente no faltaron cuestionamientos incluso en el proceso de la adquisición de vacunas y otros elementos para enfrentar las intermitentes acometidas de la pandemia, conocidas como olas, vertientes y subvertientes. En el último caso, el Ómicron. Y en el ambiente social fue también notoria la deficiencia del poder público. Los presagios estuvieron a la orden del día. La pandemia ha venido para quedarse. Conviviremos con la pandemia y ya nada será como antes. Y no faltaron los anuncios, cómo será la próxima realidad social. Atendiendo a la primera pregunta, puedo comentar que a raíz precisamente de la nociva propagación del coronavirus, la OMS en el febrero de 2020 declaró estado de emergencia. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Salud del Perú? Ordenó medidas para el caso de la posible, repito entonces, presencia de la pandemia en el país. Con ese objeto se publicaron el Plan Nacional de Prevención y Respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus mediante resolución ministerial 039, año 2020, del Ministerio del Sector, el MINSA. El estado de excepción en nuestro país está contemplado en el artículo 137 de la Constitución Política. Se entiende entonces que se trata de una regla general que aplica, por tanto, a todo el ordenamiento jurídico. El entonces presidente de la República, Vizcarra Cornejo, denominó cuarentena la restricción domiciliaria y afirmó que duraría 40 días. Decretado el estado de emergencia, en todo el territorio nacional se llegó a limitar derechos constitucionales como los relativos a la libertad de reunión, de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, el de culto. Artículos como el 137 y el artículo 2 de la Constitución, en sus incisos 9, 11, 12 y 24 del texto fundamental peruano, así lo establecían. Lo cierto es que los 40 días se multiplicaron, pues se mantuvo tiempos extremadamente extensos, sobre todo respecto al derecho de circulación de las personas, que pasó en su mejor momento de 24 horas a un régimen que dispuso, por ejemplo, circulación de solo ciudadanos varones, lunes, miércoles y viernes. Tránsito de mujeres para martes, jueves y sábado. El domingo totalmente prohibido. En un segundo momento, 2 personas no podían caminar juntas por las calles ni veredas de cualquier espacio del territorio nacional.
La única excepción se dispuso es la asistencia a los centros de salud, públicos o privados, las farmacias, los mercados de abasto, donde se formaban extensas colas y luego, indudablemente, tanto la policía como las fuerzas armadas tomaron el control y comenzaron a restringir incluso estos accesos. Luego el régimen se dispuso desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, indudablemente con seria afectación a los derechos constitucionales, como son la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, entre otros. Se agudizó tanto la crisis política que simultáneamente se vivía en el país una situación en la que en medio año, tan solo en 6 meses, Perú contó con 4 presidentes de la República, sin mencionar los cambios de los titulares, es decir, de los ministros del sector, registrándose asimismo el inconstitucional cierre del Congreso. Esto nos lleva a preguntarnos y analizar los límites de los derechos fundamentales, casos principalmente del libre tránsito, el de culto, entre otros. ¿Debieron o no disponerse su restricción? En el país, muchos ciudadanos estuvimos encerrados, como hemos señalado, en nuestras viviendas por tiempos extensos, solo por razones justificadas, inicialmente en materia de salud, pero posteriormente sostenidas únicamente con el único fundamento de seguridad. Se prohibió toda forma de salida a la calle y de reuniones inclusive en los mismos domicilios. Es notorio el caso, se publicó y circuló a nivel mundial, el caso de una familia que recibió a su vecino, era un departamento, un edificio de 15 pisos, recibió a su vecino en su hogar para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y fueron detenidos toda la familia completa, desde adultos, jóvenes, adolescentes, inclusive niños. En nuestra perspectiva, entonces, la restricción del derecho a la circulación debe ser lo último, realmente lo último que debe disponerse. La restricción de derechos y libertades constitucionales nunca se pensó en nuestro marco constitucional para situaciones de pandemia, un motivo por el cual estimamos necesita reformarse los ámbitos de esos derechos. El legislador habrá de establecer las pautas, los criterios para la imposición de un régimen de restricción legítima. Es decir, deberá ser proporcional y razonable, que tenga un fin lícito, que la restricción supere el juicio de razonabilidad, por tanto, razonable, proporcional y que tenga un fin y que ese fin sea lícito. Se han levantado ya voces en la comunidad jurídica nacional insistiendo en este tema. Estos problemas situados dentro del marco de la globalización y la digitalización también generó una inmensa cantidad de información que indudablemente resultó casi una avalancha informática que daba la vuelta al mundo, pero haciendo un eco notable en nuestro país, demostrando indudablemente que las atenciones, el conocimiento y las observaciones respecto a la pandemia se había universalizado, pero los entes gubernativos no lo entendían tan bien. Esta propagación de la información a través del Internet generó, sí, la libertad de expresión y también cómo se difuminó y extendió de manera desproporcionada en el caso nuestro. En principio, el acceso al Internet no es un derecho gratuito, no tiene un acceso gratuito. Esto nos lleva a sostener que muchas de las administraciones de nivel de primer, segundo y tercer nivel encontraron una desesperada forma de actuación frente a la crisis sanitaria agobiada por lo que acabábamos de mencionar. En cuanto a la segunda consulta, se impuso entonces un régimen de restricción intensa en nuestro país, aunque hay voces que también indicaban que la franja horaria de 9 de la noche a 5 de la mañana descartaba la suspensión de los derechos, por lo tanto no había que generar corrientes en ese sentido. Entendemos que sí hubo suspensión de derechos, de 9 a 5 o de 4 a 10 o de 1 a 11 de la mañana se trataba de suspensión de derechos, lo que significó que se entró realmente en el contenido esencial del derecho.
declaratoria del estado de emergencia, según el artículo 37 de nuestra Constitución, es una atribución que compete al presidente de la República, con la aprobación del Consejo de Ministros. Pues este tiene la competencia para valorar la realidad y determinar si es que se justifica la declaración de este estado. En nuestra opinión, para el caso peruano, creemos que en la primera etapa sí se justificó privilegiar el tema de la salud. Y, sin embargo, en la segunda etapa la población no pudo soportar más cuando se sostuvo exclusivamente en la seguridad. Desobedeció las normas relativas a la denominada cuarentena y tuvo que verse obligada a salir a trabajar a las calles, sin contar los índices de bajo sensible en la población trabajadora y los resultados de la PEA que se comenzaron a conocer. Poder extender así, con sus salidas, la alimentación de manera urgente. Y esto generó pues un caos realmente que se agravó cuando se conocieron las cifras dramáticas, dolorosas, que daban cuenta de un índice elevadísimo de graves violaciones a mujeres, a niños y niñas y adolescentes perpetradas en el hogar durante el tiempo del encierro, sin que haya posibilidades de salir, de gritar, de buscar ayuda y de recurrir a los centros de la policía en el país. Estimamos entonces que debe privilegiarse los derechos constitucionales relativos a la movilidad, a la libertad de tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de reunión y, por supuesto, a la libertad de culto. En cuanto a las limitaciones, deben quedar en segundo plano, consideramos el fundamento relacionado con la seguridad. Y finalmente, en la actualidad, el Estado peruano respeta la libertad de vacunación. No se trata de un acto, de un acto personalísimo de decisión. Exclusivamente corresponde a la definición que asume el ciudadano y ciudadana peruana. Hay personas que alegan, por ejemplo, sujeción a creencias religiosas inherentes a su mundo interno. Hay otro sector que sostiene que hay un temor respecto a las consecuencias de la vacuna. En resumidas cuentas, argumentar uno y otro sustento que conduce a la decisión finalmente del ciudadano debe ser concretada en respeto irrestricto al derecho de la libertad personal, que también está garantizada por la Carta Fundamental del Perú. Existe entonces una necesidad de preservar esa libertad. Y el Estado no puede, consideramos, permanecer al margen de estas naturales posiciones. La vacunación no por obligación, sino por decisión voluntaria. ¿Se trata de prevenir enfermedades requeridas de oportuna prevención en salud? Por supuesto que sí, y hay una coincidencia plena en ese sentido. Luego, indudablemente, el tema de la seguridad. Y cierro mi intervención haciendo presente que tanto en la Constitución de 1979, un texto fundamental de avanzada para entonces, cuanto el eco que se hizo en la norma de cabecera, artículo 1 de la Constitución peruana vigente de 1993, se dispone que el Estado y la sociedad, que el fin del Estado y la sociedad es la defensa de la persona humana y su dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tula, por tu intervención. Vamos ahora en Polonia. Tiene la palabra Marta Kloposka. Tú tienes un nombre que es muy difícil. Muy mejor mi amiga Marta. Gracias, gracias Alberto. Bueno, tengo que pensar bien mi apellido, ¿sí? Marta Kłopocka-Jasińska. Debería ser. Vale. Marta,
tienes la palabra. Gracias. Tienes la palabra. Buenos días y buenas tardes a todas y todos. Es un honor y un placer participar en esta mesa redonda organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad de Pisa y también por el Tribunal Electoral de México. Agradezco mucho a los organizadores, profesor Romboli, Campagnelli y Famiglietti. Tuve la oportunidad de visitar México en 2004. Fue una de las mejores vacaciones que pasé con mi madre. Fue un regalo por graduarse en la Facultad de Derecho. Bueno, recuerdo bien la capital, que era enorme, Acapulco, Palenque, Chiapas y Chichén Itzá, así que estoy muy contenta de estar con ustedes hoy, aunque a distancia. Profesor Romboli ha preparado para nosotros 3 preguntas y a las que intentaré responder en mi intervención. Sin embargo, me centraré en la primera. Antes de hablar de cómo el gobierno polaco luchó contra la pandemia, debo presentar qué soluciones ofrece la Constitución polaca para los estados de emergencia y cómo la doctrina de derecho constitucional aborda esta cuestión. Empezando por este último, me referiré a la opinión del famoso constitucionalista polaco, el juez jubilado del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, profesor Leszek Garlicki. Según él, un estado de emergencia es un estado en el orden interno del Estado, en el que una parte de la normativa constitucional vinculante se suspende y se sustituye por una normativa excepcional. Es una situación de especial amenaza cuya solución requiere los recursos especiales, como concentración del poder en manos del Ejecutivo, limitaciones de los derechos fundamentales, cambios en la estructura y los principios en funcionamiento de los estados y cambios en el sistema de elaboración de las leyes. El legislador constitucional polaco ha tenido en cuenta esos elementos y la actual Constitución Democrática de Polonia de 1997 contiene un capítulo 11 dedicado a las situaciones de emergencia. Pero hay que mencionar que justo antes de los cambios democráticos en los años 80, Polonia experimentó en su historia la introducción en 1981 estado de emergencia, estado excepcional, que fue introducido 13 de diciembre en contra de la Constitución de la República Popular de Polonia de 1952. Sin base legal, pero sin embargo, en ese momento no había ninguna autoridad que lo determinaría. No fue hasta 2011 que el Tribunal Constitucional polaco declaró su inconstitucionalidad. Pues durante ese estado de excepción, un total de 10.131 activistas relacionadas con el sindicato Solidarność fueron internados. 40 personas perdieron la vida, entre ellas 9 mineros de la mina de carbón Wujek de Katowice durante la pacificación de la huelga. Y esta difícil experiencia del pasado fue el motivo de la detallada constitucionalización de los estados de excepción. Y en el preámbulo de la Constitución hay un pasaje recordando las amargas experiencias de los tiempos en la que libertades fundamentales y los derechos humanos fueron violados en nuestra patria y deseando garantizar para siempre los derechos ciudadanos y asegurar la probidad y la eficiencia en la actividad de las instituciones públicas. Pues
Cabe destacar que la Constitución polaca de 1997 es moderna y con un espíritu de respeto de la dignidad y los derechos humanos. El capítulo 1 contiene los principios constitucionales más importantes como Estado democrático de derecho, separación de poderes o supremacía de la Constitución. Mientras que el capítulo 2 está dedicado a los derechos humanos y del ciudadano. Se abre con el artículo 30, que establece la dignidad humana como fuente de los derechos y libertades. El catálogo de derechos personales, políticos, sociales, económicos y culturales es muy amplio en nuestra Constitución. Y la Constitución también en el artículo 31, apartado 3, contiene una disposición general sobre las limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades constitucionales. Esta disposición establece el principio de proporcionalidad que sirve para evaluar la permisibilidad de las restricciones impuestas por las autoridades estatales. De acuerdo con ello, solo por la ley podrá limitarse el ejercicio de las libertades y derechos constitucionales y únicamente cuando sea necesario en un Estado democrático para su seguridad, el orden público, para proteger medio ambiente, salud o moralidad pública, a las libertades y derechos de los demás. Y también tales limitaciones no podrán afectar la esencia de las libertades y derechos. Capítulo 11 de la Constitución trata de los estados de excepción. Y la regulación constitucional polaca contiene una definición general del estado de emergencia, 3 tipos de estados de emergencia, las normas de funcionamiento de las autoridades estatales durante los estados de excepción, garantías para el establecimiento por ley de indemnizaciones por daños causados por las restricciones y libertades y derechos constitucionales y, claro, las normas de restricción de derechos y libertades durante los estados de excepción. Se puede distinguir 6 principios relativos a los estados de excepción según la Constitución. Principio de excepcionalidad, principio de legalidad, principio de proporcionalidad, principio de finalidad y principio de protección de las bases del ordenamiento jurídico. Y el último, principio de protección de los órganos de representación. Y según artículo 128, apartado 1, en circunstancias de peligro particular, si los medios constitucionales ordinarios resultan insuficientes, se podrá adoptar cualesquiera de los estados de emergencia, estados de guerra, estado de excepción o estado de catástrofe natural. Y las medidas de emergencia podrán ser adoptadas solo mediante un reglamento fundado en una ley, al que deberá darse publicado. Y los principios que regulan la actividad de los poderes públicos, asimismo el alcance de limitaciones de los derechos constitucionales durante el periodo del estado de emergencia, deberían ser establecidos por la ley. Las medidas adoptadas a raíz de la instauración del estado de excepción deben corresponder al grado de peligro y deben tener objetivo como restablecer el funcionamiento normal del Estado a lo antes posible. Y lo que es interesante es que durante el estado de emergencia no se puede cambiar la Constitución, las leyes electorales y las leyes sobre los estados de excepción. También
durante el estado de emergencia y dentro de 90 días siguientes a su finalización no se puede acortar el mandato del Sejmo, no se puede celebrar un referéndum a nivel nacional y no se puede celebrar las elecciones a los órganos del Estado. La normativa constitucional se completa con cuatro leyes de 2002, las leyes sobre competencias del comandante del jefe del Estado y de Fuerzas Armadas, la ley sobre el estado de emergencia, sobre el estado de catástrofes naturales y la relativa a la indemnización. En cuanto de la pandemia, los representantes de la doctrina señalaron la necesidad de introducir un estado de catástrofe natural que se regula en artículo 232 de la Constitución y esta disposición establece que para prevenir los efectos de las catástrofes naturales o de los fallos técnicos que tengan el carácter de catástrofe natural y para eliminarlos, el Consejo de Ministros puede instaurar el estado de catástrofe natural en una parte o en todo el territorio del Estado durante el periodo determinado no superior de 30 días. Este estado de emergencia puede ser prorrogado con el consentimiento del Sejmo, Cámara Baja del Parlamento polaco. Pero, sin embargo, el gobierno polaco no ha aprovechado esta solución constitucional, parecido de esta como en México, que el profesor Silvia nos ha explicado, y ha basado su actuación en las disposiciones de una ley específica de 2008 sobre la protección de salud pública en relación con las enfermedades transmisibles. Esta es la ley de 5 de diciembre de 2008 sobre la prevención y la lucha contra infecciones y las enfermedades infecciosas en los seres humanos. Anteriormente, nadie había reflexionado sobre la constitucionalidad de las soluciones previstas en esta ley, pero durante la pandemia se reclamó su constitucionalidad. En general, la ley define principios y modo de prevención y control de las infecciones, define diferentes términos relacionados con esa prevención y lo que es importante, la ley ofrece también posibilidad de introducir dos estados excepcionales que podemos llamarnos como cuasi estados de emergencia. En el marzo de 2020, el gobierno se declaró el estado de epidemia en la base de una ley, porque la ley establece la posibilidad de introducir dos estados excepcionales como estado epidémico y estado del riesgo epidémico, dos diferentes tipos. Y el 16 de mayo de 2022 tenemos un estado de riesgo epidémico. No obstante, cabe señalar que esta ley de 2008 introduce restricciones más amplias que durante los estados de excepción. Por eso, doctrina expone dudas constitucionales si se puede en la ley introducir esas limitaciones que van más allá que las que se puede introducir durante los estados de emergencia prescritos en la Constitución. Pues durante ambos estados, estado epidémico y estado de riesgo epidémico, el gobierno introdujo restricciones de gran alcance a los derechos y libertades mediante reglamentos.
que no tenían base legal. Por ejemplo, las sanciones por no llevar una máscara no tenían base legal en la ley, solo estaban introducidos en el reglamento por un ministro. Y después los tribunales los anularon, esas sanciones. Y finalmente, con el tiempo, dicha restricción y obligación de tener máscaras se consagró en la ley, pero era en noviembre de 2020. Y ahora, sobre limitaciones de derechos fundamentales. Cabe destacar que la Constitución, en capítulo 11, en artículo 233, indica claramente qué derechos constitucionales no pueden ser restringidos durante el estado de guerra y el estado de emergencia, y también qué derechos individuales constitucionales pueden ser restringidos durante un estado de desastre natural. Además, según la Constitución, es inaceptable que se restrinjan las libertades y los derechos humanos únicamente por motivos de raza, sexo, lengua, religión o falta de religión, origen social, nacimiento y propiedad. Y la Constitución establece que una ley que defina el alcance de las restricciones de los derechos constitucionales durante el estado de guerra y estado de emergencia no puede restringir las libertades y derechos establecidos en varios artículos de la Constitución, por ejemplo, dignidad humana, ciudadanía, protección de la vida, trato humano, prohibición de las torturas, responsabilidad penal, acceso a los tribunales, derechos personales, conciencia y religión, derecho a la petición y derechos de familia y de niño. Constitución también establece que una ley que defina el alcance de las restricciones de los derechos constitucionales en un estado de catástrofe puede restringir los derechos constitucionales establecidos en varios artículos como libertad de actividad económica, libertad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de circulación y residencia por el territorio de la República de Polonia, derecho de huelga, derecho de la propiedad, libertad de trabajo, derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables y también derecho al descanso. Pues esos derechos es posible limitar durante el estado de catástrofe natural. Pero el gobierno ha sido criticado por la forma en que se han introducido restricciones. No se ha introducido un estado de catástrofe natural a pesar de las razones existentes para ello. Y el gobierno introdujo restricciones a menudo en forma de disposiciones muy generales. Se dice en Polonia preceptos blanqueos, pero no se puede traducir español porque blanqueo significa otra cosa en España, pues no sé cómo traducir, pero muy generales. Y también eso significaba que se introdujeron restricciones mediante reglamento. Otro problema, la legislación se promulgó sin tener en cuenta los principios de buena legislación, muchos cambios constantes, reglamentos poco meditados y excluyentes. Pues la forma de legislar durante la pandemia es un objeto de gran criticismo por la doctrina de derecho constitucional. Y el último problema, vacunación. La ley del
de 2008 sobre protección de salud pública, la mencionada ley, contiene capítulo sobre vacunas preventivas y el artículo 17 establece que las personas definidas en el apartado 10 estarán obligadas a someterse a las vacunas preventivas contra las enfermedades infecciosas. Y el ministro competente en materia de sanidad puede determinar mediante reglamento la lista de enfermedades infecciosas cubiertas por esta obligación de vacunación protectora y también las personas o grupos de personas obligadas a someterse a las vacunas protectoras. Y según esta ley, al declarar el estado de amenaza epidémica o estado epidémico, el ministro encargado de los asuntos sanitarios o voivodía puede imponer esta obligación. Pero en cuanto a la política gubernamental de vacunación contra el COVID, el gobierno ha evitado hacerla obligatoria. Además, el presidente de la República de Polonia ha hecho declaraciones públicas en las que considera que dicha vacunación no debería ser obligatoria. Y finalmente, el Ministerio de Sanidad estableció en un decreto que la vacunación obligatoria debería administrarse a los médicos, pues a las personas que ejercen una profesión médica o las personas empleadas y las personas que realizan servicios farmacéuticos, pero esto no tenía lugar en el principio de pandemia, pero mucho después. La vacunación obligatoria no se extendió a los profesores y a los servicios militares, aunque se hablaba de esto, pero el gobierno no decidió así. Y vacunación como derecho. Bueno, yo estoy de acuerdo que vacunación es derecho. Sin embargo, no hace falta decir que no era fácil aplicar este derecho por la falta de disponibilidad de vacunas, pues el gobierno utilizó la política de racionamiento. Los médicos y las personas mayores recibieron las vacunas en el primer grupo y luego los profesores, pero estos últimos no tenían opción de elegir la vacuna, solo podíamos recibir una determinada marca de vacuna si no teníamos menos de 70 años. Y terminaré mi prelección con algunas reflexiones, unas palabras de crítica de actuación del gobierno. Muchas decisiones se tomaron en forma caótica, no es nada nuevo, me parece. La política de información también fracasó. Por ejemplo, era obligatorio llevar máscaras, pero los representantes del gobierno se presentaban en las reuniones oficiales sin máscaras. Uno tiene impresión de que la toma de decisiones del gobierno no siempre se guía por el bien de los ciudadanos, sino por sus intereses políticos. Por ejemplo, el gobierno pretendía celebrar las elecciones presidenciales, bueno, por correo, tampoco sé cómo traducir, famosas elecciones de sobre, en Polonia se dice, pero uno de los socios de la coalición no estuvo de acuerdo y la coalición se deshizo, pues las elecciones presidenciales se celebraron en una fecha posterior, pero para ello el gobierno declaró el fin de pandemia en junio 2020. Pues me parece que el gobierno actuó no para alienar a los futuros
actúa para no alienar a los futuros votantes y a veces en contra de las conclusiones y establecimientos de la ciencia. Gracias por su atención. Muchas gracias, Marta. Ahora de Polonia en República Dominicana tiene la palabra Víctor Céspedes. Víctor, ¿dónde está? ¿Cómo no? Bueno. Muy buenas Víctor, tardes. ¿cuándo quieres? Muy bien, de manera inmediata. Bueno, para nosotros es, maestro, un gran placer compartir esta gran experiencia con todos los maestros en este evento constitucional y de derechos humanos, derechos fundamentales. Y es importante señalar que la interpretación y aplicación a la norma reconocen que los derechos fundamentales y los derechos humanos no son iguales a los supuestos relativos a otro tipo de norma jurídica. Razón muy fundamental por lo que Robert Alexy se refiere de manera especial a los aspectos de la ponderación en la decisión cuando hay contradicción en los derechos fundamentales y su aplicación de la razonabilidad y la proporcionalidad cuando se dan los fenómenos señalados. Este preámbulo es importante porque los estados tienen una obligación. Entonces, la pandemia, conforme lo que establece la Real Academia Española de la Lengua, se trata de una enfermedad epidémica que se extiende de manera peligrosa en contra de toda la sociedad. Frente a la situación planteada, los estados tienen que tomar decisiones. En ese sentido de que los estados tienen que tomar decisiones, tienen por delante el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos fundamentales. Por lo que la situación se le plantea a los gobiernos difícil. Ahora bien, esto no es un problema de ahora, razón por la cual los gobiernos pueden y deben tomar medidas anticipadas, porque, por ejemplo, la pandemia producida llamada la viruela 165 años antes de Jesucristo, denominada la epidemia de Antonio o peste de Galeno, la cual afectó al Imperio Romano, en la mayor medida a los militares, quienes fueron los más afectados conforme a la investigación. Asimismo, la Biblia en su libro como Éxodo, Jeremías, Isaías y otros, también Hipócrates, Aristóteles, Séneca, Heráclito, establecen condiciones muy importantes. Y en ese aspecto es que Hipócrates establece 7 condiciones de respeto a los derechos humanos. En aquel tiempo, es decir, que los gobiernos no han tomado medidas precautorias frente a una situación prácticamente conocida. ¿Y cuáles son esos 7 aspectos que Hipócrates en aquel tiempo lo estableció? Es con relación al respecto a los derechos humanos en cuanto a la medida precautoria, como por ejemplo estableció: cura a veces, trata con frecuencia. Eso es mucho más importante, saber qué persona tiene la enfermedad, que qué enfermedad tiene la persona. La principal virtud que puede tener una sociedad,
un médico trabajando en ese momento es la sinceridad de la claridad al paciente. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama el arte de la humanidad. Entonces, entre otros principios que no son nuevos en esta circunstancia, es para indicar que los gobiernos tienen que trabajar de manera precautoria porque esta enfermedad no es nueva. Así hasta nuestros días han existido diversas pandemias, las cuales han producido el denominador entre estas epidemias. Pandemia es la considerada cantidad la que ha destruido más vida. El COVID-19, cuya fuente es en la República China, en Wuhan, ha destruido en el mundo más de 650 millones de personas. La República Dominicana, aproximadamente 4.300 personas han muerto, con más de 56.000 infectados en estos momentos. Hay solo una infectación de 3.000 personas. Esta oportunidad me hubiese gustado analizar los casos de Argentina, de Colombia, de Brasil, pero vamos a sustanciar un poco para poder circunscribirme en el plazo otorgado por la coordinación. Conforme a la pandemia, se desarrollan los distintos gobiernos, toman medidas para neutralizar los efectos de esta en la economía y en el sistema de salud, que en la mayoría de los casos se derrumba. La sombra del colapso de los sistemas sanitarios, especialmente en la atención a los enfermos críticos por COVID-19, se crea cada día en todos los países y comunidades dificultades que llevan al límite de la extenuación a millones de profesionales hospitalarios, de la atención primaria y de los servicios de medicina y salud pública, con el reto añadido de no poder siempre atender adecuadamente las diversas patologías. Y razón muy fundamental también para la existencia médico en el momento de la epidemia, independientemente de que profesionales lo habían expresado. Es importante precisar que en algunos casos la restricción a derechos ya reconocidos fueron mandato de la OMS, facultado por el RSI, Reglamento Sanitario Internacional, que es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países, entre ellos todos los estados miembros de la OMS. Tienen por objeto ayudar a la comunidad internacional a prevenir y afrontar riesgo agudo de salud pública susceptible de atravesar fronteras y amenazar poblaciones de todo el mundo. El RCI, que entró en vigor el 15 de junio de 2007, obliga a los países a comunicar a la OMS los brotes de ciertas enfermedades y determinados eventos de salud pública. Por lo que, además, cabe señalar que la aplicación de dicho reglamento debe hacerse con respeto pleno de la dignidad. Esa dignidad que tanto habló Pico della Mirandola, el gran humanista italiano, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la persona, pudiendo los estados parte conforme al artículo 43 de dicho reglamento de ser necesario tomar medidas adicionales, indicando dicha normativa lo siguiente: el presente reglamento no impedirá que, en respuesta a riesgo específico para la salud pública o emergencia de salud pública de importancia internacional, los estados parte apliquen medidas sanitarias acorde con su legislación. En caso de los aislamientos y la cuarentena obligatoria, así como las medidas de distanciamiento social,
los derechos consagrados y reconocidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y que su restricción afecta el orden, pues el derecho internacional reacciona y somete y obliga a que todos, absolutamente todas las naciones, se sometan al respeto de los derechos humanos y a los derechos fundamentales. En el caso especial de la República Dominicana, se tomaron medidas que restringen derechos reconocidos como fundamentales, como fueron la libertad de tránsito, limitación a la reunión, entre otros que desarrollaremos más adelante. La Constitución de la República Dominicana es una constitución nueva, consagra un catálogo de derechos y garantías que en situaciones normales no es posible restricción a estos derechos. La pandemia es un escenario excepcional, lo cual está previsto en nuestra Constitución, en los artículos 262 y siguientes. Esto indica que se consideran estado de excepción aquellas situaciones de excepción que se tornan extraordinarias, que afectan gravemente a la seguridad de la nación, de las instituciones, la cual el presidente puede adoptar medidas de emergencia. Dentro de este aspecto hay 3 medidas excepcionales. La medida por un estado interior de calamidad pública, de guerra, por un estado de defensa y por un estado precisamente de pandemia. En el caso del especial efecto, hubo un decreto con el 134-20 que permitió que pudieran ser restringidos derechos fundamentales conforme a lo que indican los artículos 266 de la indicada Carta Magna. El derecho a la vida establece la Constitución, es intocable. El derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad de conciencia y de culto, la protección de la familia, el derecho al nombre, el derecho de los niños, las garantías judiciales y procesales. Sin embargo, dentro del aspecto del sistema de justicia, el Colegio de Abogados de la República Dominicana entró en oposición con el sistema de las violaciones a los derechos de los imputados, razón por la cual hubo huelga dirigida por el Colegio de Abogados de la República Dominicana por la nueva dinámica, por la dualidad de la situación en el aspecto tecnológico y dentro del campo de la virtualidad. En fecha 19 de marzo de 2020 se dictó el decreto de necesidad y de urgencia que estableció en su artículo 1 el aislamiento social preventivo. Esto trajo como consecuencia violaciones a los derechos fundamentales y mucho más. En la República Dominicana, que es un pueblo que tiene a su lado Haití, se inició una migración desordenada. Este es un país que en su gran mayoría vive de la economía informal y tienen que salir todos los días para poder sostener su familia, y le trajo al gobierno mucha protesta social, por lo que la policía en sus acciones impositivas violó de manera sistemática los derechos fundamentales, independientemente de que hubo una carestía de los precios de necesidad que mantuvo la familia en una calamidad, que aún todavía los precios se acrecentan cada día, pero en ese momento la desesperación pudo observarse con mayor dificultad. Esto es decir, que los gobiernos frente a esta situación también tienen que prevenir cuando nuevamente suceda este caso o el acrecentamiento del mismo. El Congreso examinó hasta por un lapso de 30 días, prorrogable por acuerdo de las 2 cámaras, el informe motivado que le presenta el gobierno sobre las causas, y de esta forma, sobre este estado de excepción, hubo varias prórrogas
cuantas veces fue necesario para poder manejar la estabilidad social, política y económica que trajo como consecuencia la pandemia. En lo que se refiere a la celebración de elecciones y el mantenimiento de los derechos políticos, sufrieron cambios durante la pandemia, pues ante la solicitud de partidos políticos, procesos y práctica organizativa de juventudes, jóvenes independientes en el marco de la Comisión Nacional de las Coordinaciones, se celebró una gran elección municipal y todo resultó excelentemente exitosa. Posteriormente, la candidatura presidencial, la candidatura de los diputados y senadores, también exitosamente, obvio, con las medidas de rigor y con mucha timidez de la población. Más las elecciones se dieron exitosas. Esas elecciones produjo este presidente que en estos momentos tenemos en la República Dominicana, quien le ha dado un manejo excelente al problema del COVID-19 en la República Dominicana, que se ganó por la OMS el mérito de convertirse en el país que mejor manejó el COVID-19. Esa asamblea, eso fue celebrado ahora en reciente por la Organización de los Derechos Humanos y por la OMS. En este sentido, el artículo 14, la Asamblea Legislativa aprobó declaratoria de estado de emergencia y con respeto a los derechos humanos observados en la Constitución de la República conforme a los postulados de los artículos 37 y siguientes de la Constitución, nuestra joven Constitución. Por lo que podemos establecer que las medidas adoptadas por el gobierno de la República Dominicana se ajustaron a la norma constitucional y a las leyes efectivas que norman los aspectos de salud pública. Sin embargo, hubo violación a los estados del poder alimentario, hubo violación a la libertad de tránsito, hubo violación a la libertad para adquirir el estado próspero de salud. Hubo violación en cuanto a la poca accesibilidad a la obtención de la vacuna, pese a que la República Dominicana ha trabajado con más de 15 millones de vacunas en favor de la población. Pero hubo violación porque no existían la vacuna como en otros países. Pero esa es una razón para que los estados comprendan que tienen que trabajar de manera precautoria y que tienen que conservar en el aspecto internacional la OMS un banco de seguridad pública referente a la salud para atender las necesidades inminentes que surgieron y que seguirán surgiendo. En cuanto a los aspectos de las limitaciones, se limitaron los ciudadanos, las reuniones en cuanto al aspecto del culto, en cuanto al aspecto de las reuniones macro, se limitaron. La docencia, tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado, aún continuamos virtual. Y se limitaron hasta el acceso a salir con medidas a los supermercados, a los colmadones, como se le llama en la República Dominicana, y eso trajo muchos problemas. Se limitaron muchos hombres y mujeres que viven del día a día vendiendo alimento en la calle, vendiendo plátano, yuca y yautía, más. O esa hubo una limitación que trajo un malestar económico en la República Dominicana. Finalmente, en cuanto a la vacunación, hay dos clases. Hay una vacunación voluntaria, que es aquella donde las personas van sin obstáculos.
y una vacunación que es obligatoria, pero de manera sutil, porque es impuesta a través de modalidades. Nosotros estamos de acuerdo a que todos los seres humanos reciban la vacuna, sea sutilmente, a través de modalidades, o sea de manera voluntaria. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Víctor. Vamos ahora a la última ponencia. La última ponencia, que es también la última ponencia del curso, porque termina con esta mesa redonda. Última ponencia que es a cargo del colega y amigo Luis Petiguerra de Venezuela, que tiene la palabra. Luis. Muchas gracias. Buenas tardes desde esta América a Europa. Para mí es un honor compartir esta oportunidad. Gracias, maestro Romboli, y a todo el equipo que convoca el Tribunal Electoral de México. Voy a aprovechar estos 15 minutos para cerrar la mesa e intentar explicar las 3 preguntas que formuló el maestro Romboli para aprender a nivel comparativo los diferentes contextos en nuestros respectivos países con distintas realidades y situaciones geopolíticas. Sin embargo, debo explicar previamente que el caso de Venezuela, antes de la pandemia, mucho antes del COVID-19, ya era un estado de excepcional en el derecho. Venezuela tiene desde el enero de 2016 un estado de excepción permanente, donde el gobierno nacional ha sustituido la normalidad legislativa. Entonces, permítanme brevemente explicar que antes de que en el mundo existiese un problema de pandemia, Venezuela tenía un problema de derecho. Cuando la pandemia llega en marzo de 2020, Venezuela tenía 4 años en estado de excepción. Y como decía Marc Carrillo en España, que hay 3 tipos de estado de excepción, y ahora respondo a la primera pregunta, efectivamente, conforme al ordenamiento constitucional venezolano, el artículo 337 establece 3 formas excepcionales del derecho. Primero, el estado de excepción propiamente dicho, luego el estado de alarma y tercero, el estado de conmoción o estado de sitio. El gobierno nacional es una facultad política establecer un estado de excepción por vía de un estado de alarma. Debo subrayar 3 notas características a quienes les gusta el derecho comparado. En primer lugar, este estado de alarma por conmoción pandémica necesitaba el auxilio del Parlamento, la aprobación del Parlamento, del Congreso. Debo subrayar que en ese momento el Parlamento de Venezuela era de mayoría calificada de la oposición política. En consecuencia, el presidente de un partido no tenía la aprobación del Parlamento. El Parlamento venezolano negó la aprobación del estado de alarma de una manera indeterminada, con unos poderes abiertos al presidente y sin ningún tipo de límites. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Que la Sala Constitucional, que no tiene independencia política, que no tiene autonomía, defendiendo al gobierno, anuló al Parlamento, interpretando que a pesar de que la Constitución venezolana establezca
la obligatoriedad que el presidente de la República consulte al Parlamento y consiga la aprobación. A pesar de eso, Escucha. se escucha. ¿Por qué? Pero no se le escucha. ¿Se escucha? Sí se escucha. Se escucha. Sí, se escucha. Se escucha, en Brasil se escucha. Sí, sí, se Gracias. escucha. Entonces decía, la Sala Constitucional interpretó que el presidente de la República no necesitaba la autorización del Parlamento, con lo cual hay una evidente violación a la Constitución, a la división de poderes. El Parlamento, donde reside la soberanía, controlar al gobierno, y la Sala Constitucional anuló el poder político del Parlamento. El segundo elemento a tomar en cuenta es que el presidente de la República, en el estado de alarma, decretó unos derechos indeterminados, abiertos, en la medida que él podía ir decidiendo en cualquier momento cualquier derecho que presumiese necesario. Por supuesto, la gran mayoría de profesores de Venezuela, especialmente el bloque constitucional que reúne a los constitucionalistas y derecho público más importantes del país, hicimos una queja para denunciar esta inconstitucional decreto del estado de alarma. Otro elemento importante de esta primera pregunta es que el estado de alarma en Venezuela solo puede ser dictado por 90 días, lo que quiere decir que cada 90 días el presidente debía consultar al Parlamento para prorrogar el estado de alarma por la pandemia. Sin embargo, insisto, el Parlamento quedó anulado por la Sala Constitucional de Venezuela. Durante este periodo, y aprovechando que estamos en un evento patrocinado por la Universidad de Pisa y el Tribunal Electoral Mexicano, durante este periodo, elecciones del Parlamento. Durante este periodo pandémico hubo elecciones y se celebraron con total normalidad. Durante este periodo, el Parlamento de Venezuela pasó de una mayoría calificada de la oposición a una mayoría calificada del gobierno. Y ahora sí, el Parlamento en manos del gobierno apoyó toda ley y toda norma y todo reglamento que el presidente dictase en estado de excepción. Con esto contesto la primera parte del interrogatorio. Pasando a la segunda parte, y me recuerdo mucho a la intervención de Ricardo Silva, el rector de México, hubo entonces derechos expresamente regulados, expresamente limitados, pero también de facto otros derechos que en la práctica fueron limitados. Me gusta utilizar la expresión de Guillaume Touchet de la banalización que hubo en Francia con la legislatura del estado del terrorismo, cuando el gobierno aprovecha ese contexto para normalizar ciertas normas. Permítame la expresión, en Venezuela existe lo mismo, se banalizó el estado de excepción con 27 estados de excepción. Esto no es estado de derecho, es un estado de excepción constante. Por tanto, me copio el término de Touchet, banalización, para utilizarlo también en Venezuela. Ahora bien, ¿cuáles fueron los derechos expresamente limitados por el gobierno nacional? El derecho a el libre tránsito, el derecho a la manifestación, los derechos laborales no esenciales y además el derecho a manifestación. Debo subrayar que a pesar de que solo fueron 4 derechos expresos, la verdad es que en la práctica hubo muchísimas violaciones de derechos constitucionales. Por ejemplo,
el derecho a la propiedad. El gobierno tomó empresas en actividad, tomó fábricas en actividad, tomó supermercados en actividad. Bajo una suerte de supuesta crisis, no los expropiaba, pero sí los intervenía, limitando el derecho a la propiedad. Pero también el derecho a la opinión estuvo limitado. Periodistas, profesores, estudiantes detenidos por expresar opinión en Twitter, en cualquier fuente pública o privada, fue limitado el derecho a opinión bajo el argumento del gobierno que significaba un derecho de manifestación. Ni siquiera por online se podía hacer una crítica a las políticas gubernativas. El derecho a la educación, si bien no estuvo limitado, en la práctica sí. El 80% de la población no tiene acceso a Internet. Entonces, no puede garantizarse el derecho a la educación online, imposible, en la mayoría de la población. El gobierno además limitó áreas económicas del derecho al trabajo y dictó medidas, al menos en teoría, dictó medidas de supuesta ayuda a los empresarios, de supuesta ayuda a los trabajadores para pagar un mínimo vital. 2 años después, no hay ningún pago por parte del gobierno de ninguna ayuda social, ni a los trabajadores, ni a los empresarios. Con esto demuestro que el gobierno afecta otros derechos económicos que no estaban regulados expresamente en el primer decreto de alarma. Otros derechos que fueron conculcados, obviamente el derecho a la salud. Durante este interín, la crisis sanitaria colapsó a los hospitales, porque evidentemente en un país donde hay un Estado social de derecho, lamentablemente la crisis hospitalaria superó la capacidad del gobierno. Entre otros derechos conculcados, y con esto termino la segunda parte de mi intervención, estuvo el debido proceso. Resulta ser que los tribunales ordinarios y la corte estuvo cerrado 11 meses sin justicia. Pero atención, de conformidad con el artículo 337, y decía la profesora Marta sobre los derechos que no pueden ser suspendidos en estado de excepción, en Venezuela, dice la Constitución, no puede suspenderse el debido proceso ni siquiera en un estado de excepción. Eso dice la Constitución. El gobierno hizo otra cosa. Suspendió el sistema de justicia para nombrar jueces de emergencia, jueces sin concurso para detener, perseguir, limitar a cualquier disidencia, incluyendo profesores que hoy están en el exilio. Con esto demuestro una burda maniobra política para limitar derechos fundamentales que no estaban inicialmente incorporados en el primer decreto del estado de alarma. Me quedan 4 minutos, profesor Romboli. Voy a hablar de la tercera pregunta, el tema de la vacunación. Y así como he sido crítico de los primeros 2 puntos, ahí debo felicitar al gobierno porque lograron resolver una crisis en el tema de la vacunación. Les comento un poco. La primera ola de vacunación fue para personas de 70 años en adelante. Se hizo facultativa, no obligatoria, y para los militares en servicio activo. Posteriormente a eso, y lo pueden ver en la estadística, no ha habido grande ola de muertos, de fallecidos, como por ejemplo en Perú, en Colombia, en Brasil. Venezuela ha tenido una pequeña incidencia de mortalidad y creo que se debió en gran medida a las medidas de vacunación masiva
ordenadas por el gobierno y a su vez por la cuarentena obligatoria impuesta en un régimen de facto militar. El ejército tomó las calles y no había manera de que la población se pudiera mover o articular. Y creo que no obstante las violaciones denunciadas a los derechos fundamentales, a la final creo que el resultado fue controlar que no hubiese más contaminación entre personas en lo que llamaban aislamiento social. Creo que el confinamiento, si bien hubo excesos, detenciones ilegales, incluso desapariciones de personas, incluyendo eso, todo esto denunciado ante la ONU, no obstante, al final, la estadística le dio la razón al gobierno por la cantidad de pocos fallecimientos. Para terminar, una reflexión, porque es la mesa final y voy a aprovechar estos 2 minutos que me quedan. Yo creo que la pandemia puso en evidencia que ningún sistema estaba preparado con las nociones jurídicas ni económicas para dar respuesta a esta situación de emergencia. Y tenemos que ser responsables, quienes estudiamos el derecho constitucional, a disponer de nuevos desafíos para el futuro próximo. Es el momento de aprender y desaprender sobre instituciones que pensábamos, conocíamos, como división de poderes, como limitación de derechos fundamentales, como el Parlamento que controla al gobierno. Creo que es un buen momento responsablemente de ser críticos en nuestros respectivos países y denunciar los abusos y excesos, pero también reconocer en aquellas áreas que se ha conseguido un éxito. Yo con esto termino mi breve disertación y quedo a su orden en Venezuela para compartir cualquier tipo de inquietud, duda, reflexión y, por qué no, una crítica para siempre sumar en este debate de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Así terminamos la sesión relativa a la mesa redonda sobre los derechos en el periodo de pandemia. Yo no lo sé si podemos terminar, Marcelo, si podemos terminar con un concierto de piano. Se puede. Bueno. Entiendo questa personalmente mejor. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes de esta última sesión. Gracias por sus excelentes exposiciones y intervenciones y también por el respeto del tiempo, que en una sesión de 9 ponentes no es fácil. Hemos terminado con una puntualidad típica de Suiza, no de Italia y creo tampoco de América Latina. Hemos terminado, gracias a los participantes, gracias a todos los colegas y por terminar, junto con mis colaboradores, con los profesores Giuseppe Campanelli y Gianluca Famiglietti, agradecemos todos los ponentes de hoy, pero los ponentes de todo el curso que han tenido su ponencia. Esperamos que el resultado sea un resultado útil por los participantes. Por parte de nosotros, hemos tentado de hacerlo en la manera más completa y más eficaz que fuese para nosotros posible.
Al terminar, creo que pide de intervenir por la clausura la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Regulcaba. Ramón. Muchas gracias a todas y a todas. Hola, doctor Roberto Romboli. Quiero agradecerles a todas y a todos los ponentes del día de hoy y de todas las sesiones de la Masterclass en Derechos Humanos. La verdad es que estamos súper contentos. Han sido grandes sesiones con grandes expositoras y expositores y todas y todos los alumnos de esta Masterclass en Derechos Humanos. Estamos súper, súper contentos y todo el apoyo, agradecer al doctor Roberto Romboli, al doctor Giuseppe Campanelli y al doctor Gianluca Famiglietti por toda la organización tan excelente de llevar a cabo cada una de las sesiones y desde la organización y la paciencia que nos tuvieron para hacer realidad este curso. De verdad, doctor Roberto Romboli, muchísimas gracias. Esperemos que sigamos en más actividades académicas de forma conjunta y podamos tenerlos en alguna siguiente ocasión de forma presencial ahora que pues ya está cediendo un poco la pandemia y tenerlos en México y poder disfrutar de su presencia en vivo y a todo color. Pero pues en tanto agradecerles a nombre del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, de las magistradas y de los demás magistrados que integran el pleno de la Sala Superior, por todo lo que se llevó a cabo y lo que se dijo aquí en todas las sesiones. Muchísimas gracias a todas y a todos. Doctor Romboli, doctor Giuseppe Campanelli, doctor Gianluca Famiglietti y a todas las ponentes y a todos los ponentes, un abrazo afectuoso desde México. Gracias.